Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros, este programa con más de 20 años en el aire en distintos medios radiales y televisivos, con la conducción del doctor Jorge Enríquez y, no me equivoco si digo que en esos 20 años también estuvo alguien que nos está escuchando y que ya está en línea, que es el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Jorge está con alguna pequeña demora, evidentemente. Yo hablé no hace mucho, así que en cualquier momento va a entrar. También está conectado el exdiputado Pablo Torello, que todavía no está, me dice el operador. Bueno, ya se va a conectar. Bueno, Osvaldo, otro miércoles como dicen en el barrio de Batuque. Yo me tuve que bajar del colectivo, estaba viniendo para acá, tenía que ir a pedir un turno médico en la calle Callao y Lavalle, y el colectivo se tuvo que detener porque estaba todo trabado, unas 10 cuadras antes, y bueno, a caminar. Un caos total de vehículos. Los miércoles parece que venir a Capital es tortuoso, ¿no? Yo por suerte hoy no tuve que ir al centro, pero veía las imágenes por la televisión, y mi mujer inclusive, que estaba viniendo en colectivo por la 9 de julio, por el Metrobús, también me decía que estaba muy dificultosa la llegada. Pero sí, es como un ritual, ¿no?, de los miércoles, hasta ahora sin mayores consecuencias, pero bueno, pareció que hasta ahora había cierta pax, Sí. que los operativos de seguridad estaban resultando exitosos, hubo como una especie de tregua,
pero me daría la impresión de que está aumentando la conflictividad. No sé si eso se va a traducir en mayores problemas en la calle, en el tránsito o no, pero evidentemente, digamos, cuando son masivas estas protestas y bien organizadas, es difícil controlarlas de un modo tan prolijo como quiere el gobierno nacional, con razón, ¿no? Y el gobierno de la ciudad. Sí. Así que bueno, simplemente hay que tratar de que se ejerza la autoridad, de que se respete el orden, de que se respete el ejercicio de otros derechos por parte de los ciudadanos, como el de transitar, como el de trabajar, como el de educarse, hasta el derecho a la salud a veces está involucrado, porque uno tal vez pierde un turno médico por esto, y que eso se haga respetar en el marco de la Constitución, de las garantías, sin que haya una violencia innecesaria, como hubo en alguna de las marchas de los últimos tiempos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, Osvaldo. Y bueno, ya está Jorge Enríquez conectado. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas Hola, tardes. Jorge. ¿Qué tal? Yo lo padecí, tuve que ir hasta el centro Sí, yo también. y lo padecí. Así que sé lo que fue esto. Eh, bueno, la conflictividad está aumentando, como decía Osvaldo. Lamentablemente es así. Y se van a entrar a pasar facturas. Seguramente la ministra de Seguridad, con ese discurso que siempre tiene para echar culpas ajenas, buscar culpas ajenas y no reconocer los errores propios, que ya lo tendría que haber hecho si hubiera un poquito de grandeza, porque el PRO salió tercero por primera vez en mucho tiempo en una elección y creo que ella fue la mariscal de la derrota, pero el paso al costado, ni ni la reflexión, ni hacer por lo menos un mea culpa, no estuvo en su ánimo, eh, porque evidentemente le echó la culpa a los otros, le echó la culpa hasta el presidente de expresidente de la República, Mauricio Macri, quien fue que la avaló en todo momento y quien permitió esa interna entre Larreta y Patricia Bullrich, pensando que eran dos personas adultas y no dos adolescentes que se iban a pelear para ver quién quedaba primero en la fila, y nunca entendieron que el mensaje de Mauricio había sido trabajar en equipo. Pero bueno, eso es historia pasada. Eh, la violencia muchas veces, hay un artículo muy bueno de la semana pasada de Luciano Román, la violencia muchas veces dimana de lo más alto del vértice del poder político, y hoy, para prueba de esto, tenemos un discurso que dio en la Expo EFI 2025 el señor presidente de la República, acompañado. ¿Cómo? Hola. Sí. Yo te escucho Aco- bien, Jorge, no sé Horacio. Acompañado de eh, Manuel Adorni y de Toto Caputo, hablando de sindicarcas, de periodistas ensobrados, de políticos corruptos y todos los funcionales a los HDP. No lo digo porque si no caería en el lenguaje de baja estofa, rabalero, ser presidente. Y después hizo un comentario que los mandriles tenían que ir a comprar, los laboratorios están felices porque los mandriles tienen que ir a comprar adermicina. Adermicina, les digo que es algo para curar heridas, a los que no lo saben, y ya sabemos cuando habla de mandriles se refiere a Sí, sí, algo así no lo dijo hoy, es un dicho que lo sí, popularizó en su momento Maradona, la sí. tenés adentro. Y Este es tiene el una lenguaje que obsesión, te diría, nosotros tiene estamos. una obsesión anal, habría que ver con algún psicoanalista cómo lo interpreta, porque es constante su Evidentemente, referencia a ese sector del cuerpo humano. sí, lamentablemente esto es así. Y bueno, una breve, ya lo veo a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Pablo ya lo tenemos como columnista. Le dijimos que iba a Hola. estar como, qué barba, Pablo, ¿eh? Que lo que es Ah, ahora sí. estar de sol a Ah, sol en el campo, tenés que protegerte la piel con la barba, ¿no? Y el frío también. ¿cómo estás, Jorge? Hola, Oscar. ¿Cómo andan todos? Osvaldo, Ah, perdón, Hola, ¿qué Osvaldo, tal? Osvaldo. ¿Qué Osvaldo tal? Pérez San Un gusto. Martino, quien Sí, conociste en la Osvaldo, Osvaldo. legislatura.
gran profesor de Derecho Constitucional. Y bueno, todos más o menos en la misma línea. El primer comentario que quiero hacer muy brevemente, porque en realidad le cuento a la audiencia. Pablo Torello es un productor agropecuario, a los que no lo conocen, fue diputado nacional, excelente diputado nacional, y no corre solo por mi Gracias. cuenta, sino corre por todos los compañeros de bancada. Venía con el título de agrodiputado, pero después resulta que se involucró en todas las cuestiones, porque hubo algunos que venían con ese título y dijeron, bueno, yo de campo solamente, olvidándose que un diputado tiene que conocer y abordar todos los temas que van a estar bajo su conocimiento. Pero quería hacer una breve, muy breve síntesis, aprovechando que lo tengo a él y a todos ustedes para participar. Para hacer, él va a tener siempre su micro del campo, pero aparte de eso, va a participar en el programa. Y lo que primero le Gracias, quiero Jorge. decir, no sé si todos vieron el debate de anoche. Yo no. Bueno, ¿quién es yo no? Juanjo. Osvaldo. Bueno, Yo lo vi poquito, vi la parte de Silvia cuando le contestaba a Dorni y un poquito más, pero eran demasiados, ¿no? No era muy interesante. no, no fue muy, yo lo vi porque, bueno, quería sacar mis propias conclusiones. Hoy veo que en La Nación es bastante dispar los testimonios de los distintos columnistas, los que ganaron algo, los que perdieron y los que quedaron en el medio, o sea, y las sorpresas, ¿no? Bueno, yo creo que el primer dato, y acá yo me despojo de cualquier tipo de camiseta, creo que Silvia Los Penato, más allá de que todos estaban en la primera intervención, los notaba a todos un tanto nerviosos, un tanto como que el formato ese no sabían para dónde podía ir. Y me pareció que, sinceramente lo digo, o sea, no es por una simpatía hacia Silvia y hacia el PRO, pero creo que fue la que estuvo enfocada en los temas de la ciudad. Es muy complicado defender una gestión cuando vos sos gobierno y cuando tenés 16 que te van a pegar de todos lados. Incluso algunos que hasta fueron compañeros de ruta, como el caso de Paulo Oliveto Lago, compañera nuestra también de bancada, igual que Silvia. Y creo que salió beneficiosa porque reveló que tiene cintura, reveló que tiene dotes de parlamentarias, más allá, o mejor dicho, dotes de conocimiento, las dotes parlamentarias ya las conocíamos, pero dotes de conocer bien la ciudad y todos los temas, bien enfocada en esto. Y creo que me dio la sensación de que para el común de la gente había sido una persona que dentro de las cosas que se dicen con insultos, que esto es muy común hoy en la Argentina, ella mostró una dosis de seriedad, de profesionalidad, en fin, y además con Y, propuestas y- concretas y educación, Jorge. y educación, y educación. Y defendió a su partido, a nuestro partido, al PRO. Y creo que esto es sumamente importante. El histrionismo de Caruso Lombardi, evidentemente fue, está bien, quedó un poco tribunero chabacano, pero pensemos que hay un público que está buscando siempre al outsider. Y en este caso, el outsider es una persona que no cargó las tintas contra nadie, habló simplemente de que él venía de afuera de la política, pero que entendía las reglas de lo que era la política y que bueno, si había un proyecto superador que el de él cuando llegara al Congreso, si era bueno para la gente, al Congreso, a la legislatura, lo iba a votar. El resto, bueno, Adorni, a mi juicio, muy pobre, cada 2 minutos profiriendo mi ley, mi ley, mi ley, diciendo que, o sea, sin ningún conocimiento, molesto, incómodo de estar ahí, sin ningún conocimiento de los temas de la ciudad. Eh, Y otro punto, Jorge, sí, ahí con el tema de Adorni, ¿de qué se disfraza cuando no están acatando el fallo de la Corte de que tiene que pagarle los recursos apropiados por Alberto Fernández de coparticipación? ¿Cómo vas a querer decir representar a la ciudad cuando estás defendiendo un gobierno que no le da los recursos a la ciudad a la que vos querés representar? Es de enfermo, eso es ser loco. no, muy atinado. En algún momento alguien lo dijo, creo que fue Santoro, los Penatos también algo rozaron ese tema. Pero bueno, después el resto Difícil, es difícil, cierto. Jorge, perdón. Difícil que Sí, si lo dijo Santoro es un hipócrita, porque Sí. sí. fue Alberto Fernández el que le No, no, quitó no, esos recursos. no, perdón, en la réplica, ustedes a lo mejor no vieron la metodología, eran después, primero eran los 17 que se presentaban 2 minutos,
Después cada uno exponía sobre sus propuestas y los otros tres que habían salido por sorteo le hacían preguntas. Obviamente que ahí algunos aprovecharon, como fue el caso de Silvia, para decirle si a Val Medina, que le tocó a ella preguntar a Val Medina, si no se sentía incómodo de que el peronismo le hubiera dado a la derecha, mejor dicho, que Grabois y Pérsico le hubieran dado a la derecha a Santoro y no a él. Esto evidentemente no es una pregunta para hacerse a él, sino es para mostrar Sí. claramente de qué se trataba el tema. Y después las 2 o 3 veces que pudo, dijo libertad, sí, estamos de acuerdo con la libertad, pero libertad con respeto a los derechos individuales, con respeto a las libertades, con respeto también a que entendemos bien que hay que racionalizar el gasto público, la ciudad se hizo y eso tiene que ser destinado a educación y salud. Bueno, me pareció una cosa muy criteriosa el discurso de ella. Y el resto, bueno, la izquierda, bueno, directamente, si nosotros hubiéramos dicho alguna vez esto en la legislatura, nos hubieran expulsado, vos y a mí en el Congreso. Dijo, yo con usted no, le preguntó uno de izquierda, no sé cómo se llamaba, no habían conocidos. Le dice, bueno, yo le tengo que preguntar a usted, pero como yo con comunistas no hablo, no le voy a preguntar nada. Si nosotros hubiéramos dicho un Muy gesto amplio, muy qué amplio, amplio, nosotros nos democrático. peleábamos con Del Caño, con todo, pero Claro. respetábamos cuando hablábamos, decían disparates, les contestábamos, pero no les cercenábamos la palabra. Bueno, pero esto fue lo que ocurre. No sé, Osvaldo, ¿qué tenés paz para agregar? No, yo, como te decía, no lo vi, así que solo leí un poco hoy en el diario lo que mencionaba. A mí, lo que me llama la atención, en el caso de la candidata por el radicalismo, es que no aparece como candidata por la Unión Cívica Radical. Ella, que no la juzgo Renunció. ella en forma personal, porque eh, quizás es una excelente persona y yo no la juzgo en ese sentido. Pero ella aparece por una línea interna del radicalismo que se llama evolución, que es la de Lustó. Ahora, perfecto. No hubo elecciones internas, pero no las hubo en ninguno de los partidos, en el PRO tampoco, así que no vamos a reprocharles. Pero una vez que ella obtiene la candidatura, pasa a ser la candidata del partido político. Alfonsín tenía una línea interna, que era el Movimiento de Renovación y Cambio. Cuando gana las elecciones frente a De la Rúa, bueno, él pasa a ser el candidato de la Unión Cívica Radical. Me parece que no entiendo esta idea de escamotear el sello radical, porque además no es una figura conocida. Entonces, tendrían que tratar ya sé que es una marca hoy bastante debilitada, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero hay mucha gente que quizá votó al PRO en estos años o a otros, y que sigue teniendo, digamos, cierta simpatía por la idea del radicalismo. Y en vez de apelar a esa gente, se cierran dentro de una línea interna que tampoco tiene mucho atractivo, porque salvo ella surge de la militancia estudiantil, está muy bien, yo no la critico por eso. El año pasado fue una de las que lideraba las marchas frente a las restricciones que le imponía el gobierno a los recursos de la universidad. Perfecto, eso es un activo que ella tiene. Pero no puede quedarse en eso. Ella pasa ahora a la arena política a representar a todos los porteños. Y me cuesta entender, más allá de la simpatía o no que pueda merecernos, ¿cuál es la estrategia? Yo no la entiendo. No, yo tampoco y creo que están escondiendo porque hay un voto tradicional, radical, no sé cuánto será, pero es el voto que a lo mejor hace unos años llegó en su peor momento a sacar como candidato a presidente al inolvidable, inolvidable, o mejor dicho, olvidable, pero inolvidable por, Ri, ¿cómo? Ricardito. Ricardito, inolvidable porque uno no puede olvidar el, cómo los disparates que hizo, hacía, bueno, en su El beneficio. problema es que tiene un problema grave el radicalismo de que no le han surgido figuras, ¿no? Cuando uno se pone a Claro. ver, acordate de Moró, acordate a Labaña, llevaron un peronista como candidato del UCR. Sí, 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 sí. Después Ricardito, después la nada misma, porque después no tuvieron nunca más nada. No pudieron poner uno en la interna de Juntos por el Cambio tampoco, eran vicepresidentes.
La verdad que la UCR tiene un problema de representación muy, muy importante y de figuras interesantes que puedan salir, porque la verdad que la parte de socialdemocracia, socialdemócrata, me parece que ya ha pasado en el mundo y tendrían que empezar a buscar un radicalismo al estilo Alvear, me parece, no tanto socialdemócrata, ¿no? Sí, puede ser, acá tenés que tener en cuenta que algunas figuras que surgieron, como por ejemplo algunos compañeros nuestros, Fabio Kedglas, estoy pensando en él, Mario Negri, que ya era, prácticamente están, Fabio Kedglas ya me dijo que no quiere ir a la reelección, que está desilusionado totalmente, que había tendido un puente muy fuerte en su momento, era hombre de consulta bastante seguido de Mauricio, Mauricio y él hablaban mucho. Alfredo Cornejo, bueno, los que se han recluido un poco en su provincia, Mario Negri está ya en retirada. Entonces creo que esa figura, y nada, parecía figura nueva sacando a los radicales con peluca y la gran esperanza blanca que podía ser Rodrigo de Loredo se ha ido desfigurando, ¿no? Sí. Y cuando uno ve, lo digo con afecto porque lo digo con afecto porque los quiero, ¿viste? Pero cuando uno ve esa foto con Atilio Benedetti, con Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, con los radicales con pelucas, sacándose la foto en el despacho presidencial, y después ves que hasta dice, como dijo ayer o antes de ayer, el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, que dijo, El bueno, peronista. sí, claro, peronista, exactamente. Y ese tipo agarró y dijo, no, ¿qué los vamos a comprar a los que vienen de Juntos por el Cambio del PRO si vienen regalados? Y todavía lo aceptan, todavía digo Valenzuela. Yo por eso lo he dicho varias veces en este programa. Yo digo, hay que ser agradecido en la vida. Mirá, Pablo, yo nunca le voy a morder la mano ni a Fernando de la Rúa, ni a Yuyo Gauna, ni a Enrique Olivera, por ejemplo, ni a Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque soy agradecido a ellos. Entonces, viste a mí, que aunque me venga, aunque saquemos 5% en todo el país, voy a seguir siendo del PRO. Porque creo que la fuerza republicana sobradas muestras de ser un partido liberal y republicano. Nadie en sus gobiernos fue perseguido por sus opiniones políticas, demostró siempre un respeto irrestricto por todos sus adversarios, por el periodismo, por la justicia. Y para mí el cambio sigue siendo el PRO. El kirchnerismo y la Libertad Avanza son dos versiones, una de izquierda y otra de derecha. Es un populismo autoritario. Y entonces yo creo que, viste, cuando veo a alguna gente, por suerte, ahora voy a votar con todo gusto, igual iba a votar igual, obviamente, aunque estuviera algún cachivache, pero voy a votar con todo gusto esta lista en la ciudad autónoma, porque tiene gente valiosa, Lombardi, Los Penato, Alonso, los dos chicos estos, Daro Nieto y Rochi Figueroa, que el otro día estuve charlando con ella, me pareció, bueno, y por supuesto Waldo Wolf, que quedó muy relegado en la lista y que yo creo que era alguien que podía haber estado un poco más arriba, por ahí como compañero de segundo lugar de Silvia Lopenato, pero bueno, tuvo el- el- un momento en que no tenía, no fue muy feliz, pese a que él me dijo un día, la cantidad de presos que se fugaron durante mi gestión son infinitamente menores a las que se fugaron durante los 4 años de Horacio. Lo que pasa es que tiene la contra, que ya sabemos del gobierno nacional, por un problema personal, Patricia Bullrich le ha tirado con munición gruesa siempre. Pero bueno, vamos a volver un poquito a tratar los temas del presente, a tratar lo que está pasando con el campo, que a mi juicio sigue siendo, más allá que aparezca un día Vaca Muerta, otro día aparezca el litio en el norte o la energía eólica en el sur, el campo sigue siendo el motor del crecimiento económico. Y entonces te pregunto cómo está la situación actual del campo, esta amenaza de que si no liquidan la cosecha antes del 1 de junio, van a aumentar las retenciones, o sea, volver a lo que estaban antes las retenciones. ¿Cómo estás viendo todo este panorama? Si es o no alentador para el agro argentino. Sí, son dos cosas ahí. Uno es el interés del sector o del agro argentino para que esto funcione. Obviamente, como todo argentino razonable, uno quiere apoyar, quiere hacer que las cosas funcionen, pero lamentablemente después de un año y pico de esperar y las promesas, bueno, esas promesas fueron
todas incumplidas. Por favor, no sé qué es lo que está pasando ahí. Ecomedios aparece, no importa, no importa. Sí. Ahora te cuento. Y así que la verdad que el agro este año por suerte ha sido un año bueno en cuanto a clima. Y de lo que es tranqueras adentro, como siempre digo, está bueno. Y hay tranqueras afuera está muy malo, porque nosotros cobramos en dólares. Nuestros productos valen en dólares, digamos, todo lo que es agricultura. Y gran parte, digamos, lo que es ganadería, que también un 30% se lleva a la exportación. Por eso hoy mismo hay despidos en frigoríficos, cierres de horarios de trabajo o achicamiento de horarios de trabajo, porque no se puede vender hacia afuera, porque no estamos muy caros y no se han caído las ventas. Cuando la carne en el mundo está subiendo, estamos perdiendo una oportunidad. Todo en pos de una supuesta estabilización y etcétera, etcétera, que nos dicen todos los días, que creo que está cada vez más cuestionada. El campo está muy mal, no tiene perspectiva, no hay futuro, no hay absolutamente nada. Los costos se han disparado en dólares porque han liberado el gasoil, las energías, las tarifas, todo, pero seguimos con los mismos derechos de exportación, sacando esto que han bajado un poquitito, que son 7 puntos, que son la nada misma, en 33 es muy poco, sobre todo que estamos en un periodo de muy bajos precios internacionales. Así que, como resumen, el campo está mal, no hay política agropecuaria, o sí la hay, como yo siempre digo, que es usarlo de proveedor de recursos, nada más, sin entender la potencialidad, que es lo que digo siempre, ¿no? El campo te podría traer 10.000 millones de dólares todos los años si lo liberás. Lo único que hay que financiar es una pequeña baja del 20%, 25% de los derechos de exportación el primer año, porque el segundo año, por aumento de producción, por mayor actividad interna y qué sé yo, vos recuperás eso fácilmente y después a medida que lo vas bajando, se va pagando solo. Eso ya está demostrado, pasó en la época de Mauricio, cuando Mauricio bajó todos los derechos de exportación de trigo y maíz a cero, de 23 y 20, no de 12 como es ahora, que lo bajaron a 9, que es como una especie de cargada hacia el sector. Y se duplicó la producción de trigo, se duplicó la producción de maíz, y un estudio que hizo Argentrigo, que es la cadena del trigo, demostró que el aumento de actividad de área de siembra, de mayor inversión y de movimiento, más que pagó el monto que había bajado las retenciones. Así que eso es así de simple. El campo no está contento, hay mucha gente que está ideologizada, pero que no está entendiendo lo que le pasa al campo. Y como yo siempre digo, todos los economistas son kirchneristas, porque les encanta tener las manos metidas en los bolsillos de los productores. Y no entienden al sector agropecuario. El agro fácilmente te puede traer un montón de alegrías y descomprimir absolutamente todo el problema de dólares que tenemos. Vi un libro que ahora me estás haciendo recordar de Daniel Mushnik, donde hablaba de 3 países, 3 destinos distintos, Canadá, Australia y De Argentina. Argentina. Y decían que era Canadá y Australia, que estaban infinitamente en la escala de riqueza en el mundo, muy abajo de nosotros, allá por los años 20, 30, Sí, señor. de golpe tuvieron una explosión porque se dieron cuenta que eso era Su salvación. claro, su salvación, que ese era el motor del crecimiento también de la industria. O sea, Sí, sí. eso, sabemos lo que ha hecho el campo con todos los avances tecnológicos. La pregunta que hago es la siguiente. Hablaste del trigo y del maíz, pero de la soja no dijiste nada. ¿Por qué es lo que está pasando con la soja? No, bueno, la soja indudablemente es la caja del gobierno, ¿no? Porque es la que tiene el 33% de derecho de exportación, son 50 millones de toneladas que más o menos producimos. O sea, como yo siempre digo, ¿quién es el primer productor de soja del país? El Estado, porque tiene 17, 18 millones de toneladas que cobra limpios de polvo y paja de todo gasto de los productores. La soja, hoy en el mundo lo tenemos a Brasil. Tiene que ver cuando vos decís la industria. Vos sabés que en Brasil, hace 30 años, importaba carne, le vendíamos trigo, le vendíamos un montón de cosas, y hoy en día quintuplicó su stock bovino, nos pasó por arriba en soja, en maíz, en todo lo que quiera, es el primer exportador y productor mundial de soja, produce casi 170 millones de toneladas, nosotros producimos 40, 45, 50, ponele. Y la FIESP, que es la Federación de la Industria del Estado de San Pablo, se dedica a desarrollar y a apoyar al sector agropecuario,
porque han desarrollado todo lo que es el Mato Grosso, el Cerrado, y todo eso lo han desarrollado, y que el sector agropecuario se desarrolle significa ciudades, significa autos, significa casas, significa pavimento, significa obras de infraestructura. Entonces la industria le encanta que el sector agropecuario se... Por eso está esa famosa bancada de diputados brasileros que es tan fuerte del agro, que son como Sí. 500 o no sé cuántos son. Bueno, del agro no hay ninguno. Son muchos de la industria, hay del agro, ¿no es cierto? Pero son pocos. Pero todos entienden que el agro es el motor del país, y los gobiernos populistas quieren agarrar y manotear de ahí. Pero es lo que ha hecho muy grande. El PBI agropecuario brasilero es igual de grande que el PBI de esta Argentina toda, para que tengas una idea de lo que, del desarrollo que ha tenido eso. Está arriba de los 450, 500 mil millones de dólares. Vos dijiste recién que el agro hoy estaba incorporando, tiraste una cifra que dijiste que generaba divisas por una cifra que quiero que la repitas y que podría ser mucho más. ¿Hasta cuándo podría llegar? ¿Quintuplicarlo, decuplicarlo? No, no, no es quintuplicarlo, pero a ver, lo que yo siempre digo, creo que no tenemos que ver un sector contra el otro, tenemos que ver todos los sectores. Pero el sector que te puede traer rápidamente muchísimos dólares es el sector agropecuario, porque si vos me sacás las retenciones hoy, yo el año que viene te los estoy trayendo. La minería, hasta que empiezan con el proyecto, lo evalúan, traen las maquinarias, que siempre ahí tenés pérdida de dólares, porque las maquinarias son todas importadas, tenés que poner dólares. La actividad es muy chiquita, porque la actividad es muy local. Y la realidad es que eso no mueve el amperímetro. El campo te puede traer... Nosotros estamos produciendo 130 millones de toneladas. Podemos producir 200 millones, pero poner que vayamos rápidamente a 180. Son 50 millones más, a 250 dólares de promedio, que debe ser más alto, pero ponele. Te estoy trayendo, o sea, estaríamos trayendo 12.000, entre 10 y 12 mil millones de dólares de más todos los años, que es el Eh, 60% del préstamo del FMI, que te lo da una vez cada 4. Eso significaría mayor inversión, más confianza, sería desarrollo en el interior. Se te tendría el flujo de gente del interior hacia los conurbanos, porque habría trabajo, habría inversión. O sea, es todo bueno lo que pasaría si se dejan de jorobar con el campo. Sería todo virtuoso, y no lo pueden entender, no lo ven. Y siempre hay una razón supuestamente buena para decir que necesitamos los derechos de exportación. Y es recurrente que nunca vamos a salir si seguimos castigando al sector agropecuario de la manera que lo estamos castigando. Jorge, tendríamos que estar haciendo el corte, si te parece, y Sí, volver. Y pero si Waldo quiere hacer una preguntita, no sé. están, bueno, un minutito, por favor. No, yo dentro de este panorama más bien sombrío quería preguntarle cómo se ve el contexto internacional, porque se anuncia en Estados Unidos eh, una recesión, y eso cómo puede influir también en el precio de los productos agrícolas. Bueno, no, rápido así vamos. Al corte es, la verdad que Estados Unidos en su problema con China, China no le está comprando a Estados Unidos, le está comprando a Brasil, y probablemente venga a comprarnos a nosotros también. Mm. El primer proveedor es Estados Unidos. Si Estados Unidos se sigue peleando con China, eso sería bueno para nosotros. El problema que tenemos nosotros es que Brasil sigue produciendo cantidades industriales de soja, y eso va a hacer que en algún momento nosotros tengamos que bajar muchísimo el área de siembra, y por ejemplo con las retenciones y con el tipo de cambio tan bajo como está hoy, el año que viene tenemos una drástica reducción del área de siembra, porque este sistema está dejando fuera de posibilidad de producir por quebranto a una gran cantidad de superficie que está alejada de los puertos, y que tiene menor amplitud agrícola. Eso es lo que nos puede pasar. Muchísimas gracias, Pablo. Mm. Y la semana que viene la seguimos. Del micro vamos a hacer, vas a ser parte de este staff, porque un micro de 5 minutos no alcanza, sobre todo porque sacamos todos los temas, el tema energético, el tema agropecuario, el tema político, faltan muchos otros temas para tratar. Muchísimas gracias. A Sí, disposición, Jorge, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, es un gusto hablar con vos y con Osvaldo, y un saludo a José Gracias, también. igualmente. Muchísimas gracias. un abrazo enorme. Y bueno, Gracias a vamos a la ustedes. pausa. Chao, Pablito.
Bueno, vamos a la pausa y cuando volvemos seguimos con Osvaldo Pérez San Martino en los últimos minutos. Se quedan pocos de entre ustedes y nosotros. Se nos fue rápido con el amigo Pablo Torello, gran persona y excelente diputado y un alguien que ama la tierra y ama el campo auténticamente. O sea, no. Aunque yo digo, aunque le quieran hacer cambiar su opinión sobre el agro, él va a defender, por supuesto, porque es defender a la Argentina, defender al campo. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y terminado el coste comercial, continuamos con el programa. Osvaldo. Sí, Horacio, Jorge. Se está conectando, o sea, ya está ahí, lo estoy viendo, Estoy Jorge. conectado. No, le quería decir que habíamos dicho un micro con Sí. Pablo, pero además que Pablo nos escucha, o sea que hay que Es cuidar a él, la no, audiencia. es él. Es él, pues sabíamos que había uno que nos escuchaba, no lo habíamos detectado todavía. Apareció. Apareció. Sí, no, pero nos escucha y la verdad que me hace comentarios acerca del programa y me parece que lo que habíamos dicho de 5 minutos lo vamos a incorporar Sí. directamente para que esté todo el programa en la medida de sus posibilidades y bueno, otro co-conductor vamos a tener que siempre es bueno tener, sobre todo me quedó una pregunta por hacerle, que vamos a hablar la semana que viene ese tema, ese enfrentamiento que ha habido a lo largo de nuestra historia entre campo e industria, absurdo totalmente, y alguna gente, esa es una pregunta para la semana próxima, y alguna gente que te dice, cuando yo hablo en alguna reunión social o en pero ¿de qué me estás hablando? El campo, si vaca muerta, puede darnos 10 veces lo que nos da el agro, el campo, en un año. Sí, la diferencia, ¿sabes cuál es? Que son ignorantes, porque vaca muerta nos va a dar hasta que se termine el petróleo. Y vos sabés muy bien, Osvaldo, que con el tema del cambio climático, hay lugares de Europa que por la famosa huella de carbono, Alemania por caso, hay restricciones muy fuertes a el tránsito de aviones por el suelo, por el espacio aéreo alemán, porque ha habido una fuerte corriente de opinión, partidos verdes, partidos ecologistas, que condenan todo lo que sea la huella de carbono. O sea que hay que ser cuidadoso con estas energías que no son renovables, que está bien que las extraigamos, pero son puramente, como dice el nombre bien, extractivas. Esto es una renovación permanente. Y una reflexión que la voy a hacer con él la próxima semana también, se vincula con este tema. Hace muchísimos años, por razones profesionales, eh, yo me vinculé con gente de Francia, creo que una vez lo conté, mucho Pinot Noir, argelinos, que venían a estas pampas acusados por el fantasma de Mitterrand, del fantasma socialista o comunista de Mitterrand en Francia. Y entonces venían acá y yo les decía,
en esto con mi suegro, concretamente, militar retirado, pero que se había dedicado mucho también a la venta de propiedades, cómo podían llegar a comprar Arenales en Pellegrini, un departamento de Santiago del Estero, porque era tierra que había que desmontarla con las famosas máquinas de desmonte Caterpillar. Eh, y los tipos me decían, ustedes no saben que el suelo francés nosotros lo tenemos que dejar descansar durante 10 o no sé cuántos años era, menos quizás 5 años, un lustro, y tenemos que plantar al lado, porque el suelo se va gastando. En cambio acá es todo suelo virgen, es todo un vergel. Y fueron uno de los primeros, los impulsores estoy hablando del año 80, fueron uno de los impulsores de las plantaciones de soja en la Argentina, en la zona de Santiago del Estero, en la zona de Tucumán. Nosotros ahí teníamos una explotación de limones. Yo me dediqué en una época de mi vida a eso, en San José, muy próximo a la capital tucumana, San Miguel. Y bueno, y ahí conocí la realidad del campo y vos te dabas cuenta que la potencia que tenía y siempre como dijo bien Pablo, el derecho de exportación es fácilmente eh, liquidable, entonces 33% de la soja es la gran caja que tiene el gobierno. Pero así también estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Pero yendo a la realidad actual, Osvaldo, bueno, hablamos del programa, hablamos del debate de ayer, hablamos de la posibilidad no hablamos todavía del marco político que se está dando en la Argentina, esta relación tan tensa que existe entre la Libertad Avanza y el PRO. Básicamente, cuando hablamos de la Libertad Avanza, no separemos Karina Milei y Santiago Caputo de Milei, porque el triángulo de hierro, un triángulo tiene 3 lados, un triángulo tiene 3 vértices. Si faltara un lado no sería un triángulo, ¿no? Sí, ¿Cómo sería? porque yo veo que algunos, inclusive del PRO, tal vez porque entre los votantes del PRO, Milei puede tener también una buena imagen, quieren hacer una diferenciación, entonces tiran todos los cañones sobre Karina Milei, pero particularmente, o sobre Caputín, pero es una diferenciación falsa, sobre todo en el caso de Karina Milei. Ella es la hermana y es una persona, por lo que he leído, por lo que me ha comentado gente que los conoce, con respecto a la cual él tiene una absoluta dependencia psicológica. Es decir, que lo que ella hace es lo que hace él y viceversa. No se puede hacer esa diferenciación. Como en la época de Perón, ¿te acordás que se hablaba de esa frase, el entorno, para liberarlo a Perón de cualquier responsabilidad de lo malo que podía hacer su gobierno? No, ¿qué entorno? La decisión final es del que manda y en este caso es de Javier Milei. No, seguro. Y en el caso de Perón todavía con una salud muy, muy desgastada, muy deteriorada, podría entenderse que a lo mejor de algunas decisiones la ha terminado tomando el inefable Brujo López Rega, pero No, en yo creo fin, que no, Jorge, perdóname. La decisión de López Rega era podría un estar en el servidor, tiquitaje, sí, un tenés razón. lacayo de Perón, y Perón conservó la lucidez, más allá de que estaba viejo y enfermo, hasta el final. No, particularmente lo digo esto por el tema famoso de la AAA. El creador de la AAA es Juan Domingo Perón. López No, Rega habrá sido totalmente. el Y eso lo sabemos gerenciador bien. de la AAA. Esto lo sabemos bien porque cuando los montoneros se fueron de madre, que él alentó la guerrilla, no, Claro, eso, claro. exhibirlo a Perón de eso, alentó, se dio cuenta que tenía que hacer, bueno, una táctica militar, a una fuerza generarle una otra fuerza de igual calibre para poder contrarrestarla. Eso es una táctica militar que él la conocía muy bien. No, no, yo entiendo, pero cuando uno lo veía a veces cansado y fatigado, decía, bueno, a lo mejor puede ser, pero seguramente las decisiones de segundo orden tomaría López Rega con Isabel. Ahora, perdón, Jorge, volviendo al tema que vos planteabas, de esta tensión entre el partido de Milei y el PRO. Yo creo que Macri, en los últimos tiempos, fue bastante claro en cuanto a que no puede haber
una subordinación del PRO a Milei, que en todo caso podrá haber acuerdos de partidos, que es lo que Milei no quiere, porque simplemente quiere tomar figuras como que se le subordinen completamente, que es lo que está pasando con eso de la frase que dijo Macri, de ya se fueron los que tenían precio, bueno, esa chicana que contestó Milei. Ahora, me parece que no todos los dirigentes y legisladores PRO están en esa sintonía y sin hacer nombres. Yo veía algunos discursos con motivo de la comisión investigadora del asunto de la cripto, supuesta criptoestafa, protagonizada por Milei. Y ahí yo entiendo que el PRO o algunos de sus legisladores puedan haber estado en contra de la creación de la comisión investigadora. Yo particularmente no soy muy favorable a las comisiones investigadoras parlamentarias. Creo que para investigar está la justicia, aunque a veces pueden justificarse. Ahora bien, una vez que se votó favorablemente la creación de esa comisión, yo escuchaba o leía algunos discursos, o veía por Twitter lo que ponían algunos legisladores, se transformaban en verdaderos abogados defensores de Milei, de Adorni, de su hermana. Es decir, me parece que esa actitud confunde al electorado. Creo que si Macri definió una línea y el partido, a través de su autoridad, definió una línea que de diferenciación, por motivos muy valederos, por el déficit republicano de este gobierno, etcétera, etcétera, entonces confunde al electorado, confunde a la ciudadanía, confunde a los simpatizantes del PRO especialmente, que algunos legisladores aparezcan como listas todavía que lo de la libertad avanza. Te lo digo con total franqueza y me gustaría saber tu opinión sobre esto. No, mi opinión es absolutamente coincidente. Es absolutamente coincidente con lo que vos estás diciendo. Están violando, y acá le doy la derecha a algunos diputados de otras fuerzas políticas, como puede ser próxima a nosotros, como puede ser la coalición cívica. Yo acá lo que veo es cierto, está bien. Yo no comparto con vos lo de la comisión investigadora. No sé hasta qué punto una comisión investigadora, no sé, pero por lo menos para dar explicaciones. Y ayer vimos un jefe de gabinete muy ducho en todo lo que son los temas políticos, muy avesado para contestar, y lamentablemente yo no vi el que conozco hace 40 años a Guillermo Francos, no lo vi con esa soltura, e incluso más, en algún momento hasta llegó a decir, bueno, dijo algo así como, bueno, no me consta, no tengo información. Cuando le preguntaron de alguna suerte de clave para transferir dinero, que había una clave que se llamaba 3 claves, que las 3 contenían la palabra Milei, él dijo, bueno, no me consta, y yo recién tomo noticia de esto. O sea, era como que era un boxeador. Y además, Jorge, sí, y un argumento que yo leí que dijo es realmente insostenible, eso de que fue en la Quinta de Olivos y por lo tanto no era un acto oficial, pero no tiene ninguna importancia. Primero que la Quinta de Olivos es un lugar donde el presidente trabaja, residencia del presidente. Es residencia oficial del presidente, y además en el caso de este en particular, por lo que sabemos, está más en Olivos que en la Casa de Gobierno. Pero también es irrelevante, porque podría haberlo hecho desde el Café Tortoni, digamos. No tiene ninguna importancia, porque él es presidente las 24 horas, es presidente todo el tiempo, y lo que hizo fue usar su posición de presidente para darle legitimidad a esta operación, y eso fue lo que elevó el valor. Eso es lo que hay que investigar, y lo podría haber hecho de cualquier lado, porque con el argumento de Francos, entonces en sentido contrario, si Milei en la Casa de Gobierno, digamos, juega al Kini 6, podemos decir que eso es un acto de gobierno, pero es ridículo, pero no, me parece que Franco leyó además algo que le habían preparado, ¿se ve? Y no entiendo cómo pudo haber incorporado ese argumento tan torpe. Bueno, relacionado con esto está cuando te dicen
que lo dijo Francos también ayer, bueno, eso fue desde la cuenta particular de él. Lo mismo, Perdón, lo mismo. es lo mismo. La cuenta particular u oficial es una sola. A ver, el presidente las 24 horas del día, porque con eso justificaríamos que fuera del horario se puede robar un banco, total, Claro, ahí es claro, presidente de la claro. República, No, ¿no? Jorge, acordate cuando fue, en el caso de Alberto Fernández, lo de la famosa fiesta de Olivos, que argumentaba el gobierno en aquel momento, que había sido fuera del horario de trabajo, fuera del lugar oficial de trabajo, que era un lugar privado. Bueno, es el mismo argumento, no tiene ningún sentido. Que busquen otro, que digan que, digamos, frente a esos hechos tendrán que abusar mucho la imaginación, porque en principio el presidente aparece fomentando esto. Eso no lo pueden negar. Entonces, bueno, que digan que no tuvo ninguna intención delictiva, que busquen otro argumento. No hubo ninguna intención. Ni intención Ahora, dolosa, además que él nos enriqueció, yo qué sé, que digan cualquier cosa. Sí, pero además esto, pensá que está en el marco del artículo 71 de la Constitución, que todas las cámaras, las dos cámaras, pueden solicitar informaciones Claro. haciéndolos concurrir, haciéndolos venir, no solamente informes por escrito, haciéndolos venir. Venir significa Bueno, a constituirse. propósito de eso, Jorge, me parece también bastante grave que tanto el ministro de Justicia, Como el me de parece, Economía. los No dos fueron. ministros me dijeron que tenían problemas de agenda por compromisos contraídos previamente, algo así. Es como si los hubieran invitado a un té canasta. Yo te invito a mi casa por decir, mira, tengo un compromiso. Ahora, si el Congreso dispone una interpelación o un pedido de informes, los ministros deben ir. Inclusive ayer lo escuchaba a Pichetto decir que hasta eventualmente podrían ser traídos por la fuerza pública. Bueno, no se va a llegar a eso, pero me parece que es una falta de respeto a la institucionalidad. Digamos, decir que no van por problemas de agenda, ¿no? Porque en su agenda lo más importante que tiene que haber ese día es concurrir al Congreso. Es la institucionalidad. Lo que pasa es que este gobierno tiene un desdén absoluto por los que son los controles tanto de la prensa como como los controles institucionales. Esto está muy claro, lo hemos visto recientemente, lo hemos visto con el de estar fomentando el discurso del odio, incitándolo al mejor estilo kirchnerista, Sí, como pasaba cuando ponían las sí. fotos de los periodistas que no le gustaba a Cristina para que los chicos las escupieran. O sea, estamos muy próximos a situaciones de este tipo. Un discurso, oíme, Jorge, próximos. un discurso de odio que en este caso no requiere de mayores interpretaciones, porque viste, muchas veces cuando se dicen cosas un poco fuertes, entonces alguien dice eso es un discurso de odio, bueno, y entonces tiene cierto margen de subjetividad si se trata de eso o no, pero acá directamente lo dice el presidente, dice hay que odiar más, dice no los odiamos lo suficiente a los periodistas, así en general, es algo que no habíamos escuchado nunca y que en esto por lo menos supera al kirchnerismo. Yo no salía de mi asombro, tuve que leerlo más de una vez porque que el presidente incite de esa forma al odio. Y si es el discurso de hoy, ya el concepto de casta quedó ampliamente superado. Entonces ya quedó totalmente superado. Y es claro que alguien lo dijo, creo que fue Andrés Malamud, estos son casta aspiracional. Esto lo que buscan es quedarse con la suma del poder público. Lamentablemente hay mucha gente que no lo entiende. Vos sabés que no la ven, como dicen ellos. ¿Cómo? No la ven, como dicen ellos, ¿viste? Claro, lo que no la ven ven son además te dicen que porque el presidente dice guarangadas, uno se rasga la vestidura, no son guarangadas, ayer lo dijo bien también Los Pelato cuando dijo, a nosotros nos importa el contenido, pero también igual o más nos importan las formas, porque a mí pero aparte no se dan cuenta porque humillas aún a los que vienen al lado de ellos, o sea, parecería que la dignidad se perdió. A ver, Valenzuela, lo tomo el ejemplo concreto de Valenzuela. Te acaban de decir que apoyés en 3 de febrero, pero que no te van a dejar participar en la lista. En esta no, en la de concejales
de 3 de febrero sí, pero no te van a dejar participar de poner gente en la lista de los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Olvídate, y olvídate de cualquier apetencia que tenga de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya directamente eso, te están diciendo, vos sos un empleado de la Casa Rosada, que es lo que quieren hacer, transformar en un ministerio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere que vaya a ser un ministerio, Claro, una claro, dependencia, claro, que claro. volvamos al Estado pre-Constitución del 96, donde peor aún, donde porque este por lo menos en este caso está elegido por la gente. En otro caso no, lo imponía directamente, las reglas del juego estaban claras, el presidente de la República designaba al intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Sí, sí, hasta era un acepta delegado la de él. Sí, sí. designación. Es como lo que decía, siempre lo hemos dicho más de una vez acá en el programa, es como lo que decía Churchill cuando Neil Chamberlain fue a negociar una paz con Hitler, que Hitler le dio un papel donde la firma de él no estaba y se quedó con la firma de Chamberlain, Hitler, y se burló todavía de él, y cuando volvió, Churchill dijo, se humilló para evitar la guerra y vamos a tener la humillación y la guerra, que Así es, así efectivamente es, sí así fue. es, así Y es. esto yo lo estoy viendo acá lo mismo. Me parece que hay una ansia desaforada de querer conservar un cargo, de mantenerse a lo que fuere, a lo que hubiere lugar, me quiero quedar acá, quiero ser diputado, quiero ser gobernador de una provincia, quiero mantenerme como intendente de 3 de febrero o de donde sea. Y bueno, si tengo que bancarme esto, me lo banco, pensando a lo mejor que en algún momento puede cambiar, pues todo esto, me imagino que tienen un mínimo de dignidad, o por lo menos si no la tienen y dicen, no, no, no hay ningún problema, esto no afecta a mi dignidad, sabés que Inspector es así. Yo sí te falto el Sí, respeto a sí. vos. No, Jorge, no me faltó el respeto porque tenías algún interés conmigo. En el fondo, de sí, sí, me faltó el respeto, pero a mí me convenía porque yo logré tal beneficio. Entonces, sí, ahora, cuando te falta el respeto y después tampoco vas a obtener ningún beneficio, como es el caso que está pasando con Valenzuela el 3 de febrero, bueno, querido, eh, discúlpame, hay algo de lo que no se vuelve, y siempre lo decimos nosotros, que es cuando vos perdés la dignidad, cuando vos perdés el honor. Y el honor se pierde cuando te falta el respeto, vos sos un corrupto, un coimero, ahí ya perdiste la dignidad y perdiste el honor. Entonces, me parece que el camino cada vez me da la sensación que se endurece más. Y quiera Dios que no en las elecciones de octubre no logren alcanzar una mayoría, o por lo menos se aproximen, porque ya vemos que hay mucha venalidad en algunos diputados, no se aproximen a tener una cantidad bastante generosa de diputados, y que esto los coloque en la puerta de poder comprar 4 o 5 voluntades más para llegar a obtener una mayoría que les permita gobernar, ahora sí, no de espaldas al Congreso, sino con el Congreso domado Claro, o sodomizado, como le gusta decir a ese ellos. verbo que les gusta a ellos, ese verbo que Ah, tomar. sodomizar. Bueno, Sí, sí, eso sí. habla, Osvaldo, yo nunca te escuché, ni vos me escuchaste a mí hablar de esa manera. Uno puede decir de muchas cosas, a este lo voy a matar, lo voy a fajar, lo voy a decir, pero vos decís, lo voy a sodomizar. Bueno, Sí, sí, pero sí, sí. Es bastante significativo el uso de ese verbo. uf, demasiado significativo ese verbo. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Esperemos que se bajen un poco estos agravios por parte del presidente, pero veo sobre todo con las No, no, actitudes. yo te lo dije debo decir que te lo dije desde el inicio, va a ir increyendo, no, no, no va, porque él llegó de esta forma y debe creer que eso ese camino lo beneficia en cuanto a la consolidación de su poder y electoralmente, y por ahora no tiene motivos Le va dando resultado, para ¿eh? recular. Bueno, Bueno, hasta el un fuerte miércoles próximo, Jorge. abrazo. Que ganen hoy en Tucumán, creo que juegan Esperemos. a las 9 de la noche. Un fuerte abrazo y a la audiencia hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao, gracias a todo el equipo y particularmente a Horacio Fernández.